Hola, hoy he preparado unos deliciosos boquerones en vinagre, que aunque puedan parecer un poco engorrosos de preparar, son muy sencillos y el resultado es increíble. Solo necesitamos un poco de paciencia, así que si los queréis preparar, aquí van los ingredientes. 500 gramos de boquerones, que si os da apuro podéis preguntar en vuestra pescadería si os los pueden limpiar. Unas ramitas de perejil, 2 ajos, una cucharada sopera bien llena de sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre de vino blanco. Vamos a empezar limpiando los boquerones. Los vamos a poner en un cuenquito con agua y lo único que tenemos que hacer es sacarles la cabecita y el interior. Como veis, es muy fácil, le sacamos la cabecita y hacemos presión hacia abajo y todo el interior sale de una vez. Lo lavamos un poco y ahora le vamos a quitar la espina. Y la espina la cogemos por una puntita de la parte de arriba y tiramos hacia abajo. Y veis, sale súper fácil, es bien sencillo. Solo tenemos que estirar un poquito más en la parte del final porque está más enganchado y listo. Y a continuación lo partimos por la mitad, que será muy fácil. ¿Lo veis? ¿Veis? Arrancamos un poquito y ya está. Limpiamos si nos queda alguna espinita, pero ya lo tendríamos listo. Lo lavamos bien con agua y ya lo apartamos para prepararlo después. Mirad, os enseño otro para que veáis qué fácil es. Le quitamos la cabecita, hacemos presión hacia abajo y ya él poco a poco se va a ir abriendo también. Le sacamos del interior, lavamos un poco y tiramos de la parte de arriba de la espina. Hacemos presión hacia abajo, ya veis que estoy haciendo muy poca presión y le arrancamos la parte de abajo. Lo abrimos por la mitad, limpiamos un poco si nos ha quedado alguna espinita y ya está listo. Si os da apuro tocar el pescado crudo, podéis utilizar unos guantes o podéis preguntar en vuestra pescadería, como he dicho antes, si os los pueden limpiar para hacer boquerones. Y si no os da ningún apuro, adelante con ellos porque luego podremos disfrutar de unos boquerones caseros. Un consejo de mi pescadería es que si compramos los boquerones frescos del día, que los guardemos en la nevera hasta el día siguiente, tal cual nos lo entregan. Los boquerones, cuando están frescos, la carne está aún muy enganchada a la espina y puede ser más difícil sacarle la espina. Si los guardamos de un día para el otro, el boquerón aún estará perfectamente bueno y la espina será más fácil de sacar. Bueno, y aquí ya los tengo todos limpios y listos para la preparación. El primer paso va a ser poner los boquerones cubiertos en agua. Vamos a coger un recipiente, el mío es de plástico, podéis utilizar cualquier recipiente. Lo llenamos bien de agua y le vamos a colocar una cucharada de sal, una cucharada bien colmada. Y vamos a colocar los boquerones en el agua. Los boquerones tienen que estar cubiertos con toda el agua. Y lo vamos a dejar en la nevera durante 24 horas. Y no vamos a hacer absolutamente nada con ellos durante todo este tiempo. Los dejamos en la nevera hasta el día siguiente y al día siguiente continuamos con el proceso. Una vez pasadas las 24 horas vamos a picar el ajo y el perejil bien pequeñito. Y ahora veis que aquí ya tengo los boquerones que les he sacado el agua y los he limpiado bien y los tengo escurriendo. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer capas. Vamos a colocar los boquerones boca abajo, la piel que quede hacia arriba. Y los vamos a colocar uno al lado de otro, que no se toquen demasiado y que tengan su espacio para que el vinagre pueda penetrar bien. Una vez tenemos la primera capa de boquerones, espolvoreamos un poquito de perejil y un poquito de ajo picado. Y a continuación los vamos a cubrir con el vinagre. Con el vinagre tenemos que ser muy generosos porque tienen que estar completamente todos cubiertos.
Y por encima del vinagre le añadimos también un chorrito pero muy pequeñito de aceite. Y una vez terminada esta capa, seguimos haciendo más capas. Volvemos a colocar los boquerones haciendo otra capa. Espolvoreamos perejil picado y el ajo picado. Y otra vez los vamos a cubrir bien con el vinagre. Sobre todo que queden bien cubiertos con el vinagre para que el vinagre los pueda curar bien. Y por encima otro chorrito de aceite de oliva. Y así vamos a ir haciendo capas hasta que terminemos con todos los boquerones. Una vez ya los tenemos listos, los vamos a volver a dejar a la nevera por un mínimo de 24 horas. A partir de esas 24 horas ya estarán hechos y ya los podremos degustar. Mirad, aquí ya han pasado las 24 horas y mirad qué blanquitos que han quedado. Y ahora ya lo que nos queda es servirlos y disfrutarlos. Y yo, como siempre, pues no me puedo resistir a comerme uno. Y el resultado, buenísimos. Y aquí tenéis mi receta de boquerones en vinagre. Los podéis tomar como aperitivo con unas aceitunas o unas patatas fritas o los podéis poner en una ensalada. Espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.